Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y quiero leerte esto. La OMS alertó que el 50% de las enfermedades comienza antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detecta ni se trata. Ese es el puntapié inicial que le quiero preguntar a una persona que sabe mucho y después nos vamos a meter de lleno con los programas que él lleva adelante en el Hospital Central de San Isidro. Ya estamos al aire con el doctor Guillermo Velaga, él es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Central de San Isidro. Muy buenas noches, Doc, ¿cómo anda? Bien, muchas gracias por la comunicación y un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Doc, la primera pregunta, que leía esto de la OMS, que lo habrás escuchado recién, ¿qué opinás? Primero, me parece que si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, instauró el Día Mundial de la Salud Mental es para recordar la importancia de incluir las políticas de salud mental en las políticas de salud en general. Con respecto a las enfermedades así planteadas, hay que antes de los 14 años, bueno, que hay como tener cierta precaución también, porque me parece que hay que pensar que la salud mental no es solo la enfermedad psiquiátrica, digamos, claro, ¿no? Claro. Como que se puede también... nosotros tenemos una concepción de la salud mental que se puede tener un síntoma psiquiátrico y está en perfecta salud mental en tanto integrado a la sociedad. Eso me parece un punto importante porque lo que puede producir la idea de enfermedad psiquiátrica es el estigma y la segregación, la intolerancia. Entonces me parece como un punto muy importante como graduar las definiciones tan tajantes de la cuestión de lo no pesquisado antes de los 14 años, ¿no? Clarísimo. Bueno, antes de meternos en los programas que llevan adelante salud mental, que son muy, muy interesantes en el municipio, quiero preguntarte en general, ¿el estrés puede desencadenar una enfermedad mental? El estrés es considerado como no es considerado una enfermedad mental, sino un trauma psicosocial. Como tal, en ciertas personalidades de cierta subjetividad precaria puede desencadenar, sí, pero no necesariamente una situación de estrés lleva a la enfermedad psiquiátrica o al padecimiento, o mejor dicho, al padecimiento mental, ¿no? Eso me parece como algo importante porque en general se vive en situaciones de estrés. Claro. Las sociedades siempre tienen alguna situación de ese estilo. Clarísimo. ¿La depresión es la principal enfermedad mental o padecimiento mental en los adolescentes? ¿Qué opinas con respecto a eso? Yo diría que la adolescencia es como una situación de pasaje de la niñez a la adultez. Entonces tiene como dos síntomas, vamos a decir, la angustia por el presente, la angustia por el futuro, y también tiene cierta cuestión de duelo en relación a la niñez. O sea que la tristeza, me gusta más la palabra tristeza que la palabra depresión, ¿no? Eso lleva un poco a pensar que la tristeza no es un padecimiento, sino es un estado de ánimo que hay que considerar como normal también. Y vos, o sea, es muy interesante lo que decís. Vos pensás que a veces la tristeza, o sea, la tristeza no se medica entonces, y a veces se medica, ¿puede ser? ¿Hay concepción? Exactamente, me parece que es un punto muy importante, porque si no sería pensar que, por ejemplo, un duelo por un ser querido, o un duelo por un amor también, ¿no? Claro. Es una enfermedad. Y en realidad eso... Y entonces... Eso es un punto como muy muy importante porque la gente a veces llora por los rincones, porque, ¿no? Y el duelo no es una enfermedad. Nosotros tenemos muchas consultas por duelo porque la gente no puede manifestar esa tristeza. Entonces me parece como algo muy importante pensar que una situación de duelo, sea por lo que sea, una pérdida,
no es una enfermedad, sino que es algo también a ser tramitado en forma grupal, en forma social. Es decir, entonces, que es necesaria esa tristeza para transitar ese duelo. Sería un error gravísimo medicarla, quizás. Exactamente. Me parece que la tristeza no se debe medicar. La tristeza, en todo caso, se debe escuchar, se debe alojar. Por eso digo que la salud mental incluye un poco esa concepción. Es muy interesante lo que decís, así que esto va a ser para otro programa, te digo. Pero lo que te quiero preguntar ahora, me quiero meter de lleno en esto de... Contame un poquito acerca de este programa de salud mental basado en la inclusión social y reinserción laboral de los pacientes que llevas adelante en el Hospital Central de San Isidro junto a un equipo, lógicamente. Contame las patas de este programa, obviamente que hay muchísima gente que no lo conoce. ¿De qué se trata, Doc? Nosotros tenemos un programa mucho antes de la Ley Nacional de Salud Mental. Digamos, nosotros, el programa incluye una casa de convivencia desde el 2007. La casa de convivencia, sí, para decirlo, para describirlo, sí, ahí están alojados pacientes que no tenían familias y que estaban internados en psiquiátricos de hace muchos años, algunos desde hace 12 años. No. El municipio alquiló esta casa, que queda en un barrio de Bulón, y permitió que esos pacientes pudieran estar en sociedad como cualquier vecino del partido, y a su vez están absolutamente autónomos. Es decir, eso es una pata muy importante de lo que nosotros planteamos, la recuperación social de los pacientes. Te freno ahí un segundito, un parate, porque es muy importante lo que dijiste, porque no es algo que uno escucha muy seguido en una casa de convivencia. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo empezaron a convivir ellos? ¿Y cuánto tiempo pasó y qué balance podés hacer de esto, de que estén ahí? Porque es el camino quizás a replicarlo en muchísimos otros lados. Eso comenzó por un convenio que hicimos con la colonia Cabret en Oppendorf. Ajá. Y es un convenio que se hizo al principio entre muchos municipios, pero hay que decir que el único que lo sostuvo es el municipio de San Isidro. Y esos pacientes trabajan y están absolutamente autónomos, quiere decir, son pacientes que han estado en psiquiatría, en una colonia, sí, y que de alguna manera el municipio les dio el soporte social para poder reintegrarse a la comunidad. Claro. Esa es nuestra concepción un poco, que se puede estar con una enfermedad psiquiátrica, pero perfectamente en la sociedad. Un ejemplo y en ese sentido también lo ampliamos con los talleres del hospital, donde van muchos pacientes. Ahora hace poco hicimos un convenio también con deportes de la municipalidad, donde van a un campo de deportes a hacer deportes, que eso es una pata muy importante, porque la enfermedad psiquiátrica, en eso la OMS tiene razón, genera lo que se llama mucha comorbilidad, es decir, los pacientes con enfermedad o con padecimiento mental se enferman más que los otros, si no se los cuida. Claro. Y entonces el convenio, por ejemplo, de que vayan a hacer ejercicio a un campo de deporte del municipio, también tiene un punto así como muy importante en sentido de la recuperación social. Claro, claro. A ver, contame un poquito más de estos talleres. ¿Estos talleres funcionan en el hospital? Y cuando decís talleres, la gente que nos está escuchando, ¿qué es? ¿Qué actividades hacen? ¿Cómo es eso? Contame un poquito más. Los talleres funcionan en el horario de la tarde en el Hospital Central, están abiertos a la comunidad, y lo que nosotros llamamos talleres son talleres de recreación, no son... Tienen una función terapéutica, pero no son grupos de terapia, para decirlo claramente. Sí. Entonces tenemos talleres de
de plástica, de teatro, de yoga, de vóley, por ejemplo. Tenemos un taller de ping-pong. Y esos pueden ser, son de 3 a 4 talleres por tarde, todos los días, de lunes a viernes. Esto también produce cosas interesantes, porque, por ejemplo, hay que pensar que si no, los pacientes estarían muchas veces aislados en sus casas. Claro. Y esto produce un lazo entre ellos muy interesante, incluso un lazo, porque nosotros en el hospital, aparte, alojamos también pacientes que en crisis agudas. Sí. Y esos pacientes que están en el hospital también participan de los talleres. Es decir, que ya en la crisis aguda empieza a armarse una red comunitaria con ellos, que es muy importante, por eso para evitar nuevas internaciones o nuevas crisis. Es decir, entonces, ellos estaban en esos talleres que me contás y ahora hace poco empezaron a salir del hospital y van a campos de deportes. Exactamente. La cooperadora del hospital contrató un ómnibus escolar que lo lleva al campo de deportes de Campo 3. Sí. Eso coordinado con la Secretaría de Deportes del municipio. Y ahí están 2 horas los lunes haciendo ejercicio, deporte, recreación. Bueno, la verdad, muy interesante. Te felicitamos por este programa que llevas adelante. Es un ejemplo, ojalá se pueda replicar en muchos lugares y te vamos a volver a llamar porque hay muchísimos temas que dan para profundizar un montón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por también difundirlo. Me parece muy importante que la comunidad sepa que esto existe y que pueda usarlo. Bueno, la última muy cortita, si alguien nos está escuchando y escucha esto de los talleres, ¿cuál es el requisito para anotarse? Los talleres tienen una admisión dirigirse al Servicio de Salud Mental del Hospital Central. Sí. Nosotros tenemos una admisión sin turno, esto me parece importante, es una admisión sin turno de lunes a viernes. Cualquier vecino puede acercarse y tener una entrevista en ese mismo día, no es necesario un turno previo, de 8 a 12 todos los días, consultorio 35 del Hospital Central. Doc, le mandamos un abrazo gigante, gracias por pasar por Noticias de Salud. Igualmente a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno.